Hola amigos y amigas de Debate Social, bienvenidos a este nuevo programa, este viernes 17 de mayo, a nuestro programa. Mi nombre es Ana Muga, directora de Debate Social y cumpliendo las funciones de conductora mientras se recupera nuestro conductor titular, Luis Mesina, le mandamos mucha fuerza para allá. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por su streaming a través de YouTube por Canal Punto Social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Patricio Núñez, que está por ahí en los controles, a Javier, que está en las redes haciendo difusión de redes, y bueno, ya Luis, porque yo estoy acá, me iba a saludar a mí misma. Esta ha sido una semana bastante complicada la que hemos pasado. Además del frío al que ya no nos estábamos desacostumbrando, hubo varias situaciones a nivel nacional que nos dejaron un poco, no sé si entristecidos, apesadumbrados, complicados, decepcionados en algunas medidas, ¿ya? Por informaciones que fueron surgiendo, como por ejemplo la aprobación de la ley corta de ISAPRE. Esa fue el lunes, ya, aunque ya se veía venir. Esta ley les permitirá pagar a 13 años plazos la deuda que las ISAPRES sostienen con sus afiliados, ya, exceptuando a los mayores de 65 años que van a tener que ajustarse a pagarlo en 5 años, y a los mayores de 80 años que tienen de plazo 2 años para pagar. Con esta ley se suben los planes a los afiliados al máximo legal por 3 años. Se les permitirá también con ello negociar individualmente con los afiliados un pago único, pronto pago o algo así se llama, que les permitirá negociar por separado con los afiliados el pago total y único de la deuda, pero con un descuento del 35% del monto total. ¿Ya? Además, la ley le permitirá a la ISAPRE incorporar una prima extraordinaria en los planes por beneficiario. Aunque yo creo que esta palabra habría que sacarla del lenguaje de la ISAPRE, ya, o sea, no son beneficiarios en realidad, ¿no? Bueno, en fin, esta ley fue hecha a medida de las ISAPRE y su negocio con la salud. En un rato más vamos a conversar con un médico especialista en el tema, así que tenemos mucho que hablar sobre esta ley, ¿ya? Que para muchas personas esta ley se ha convertido en un triunfo de la alternativa más liberal que se pudo haber encontrado para superar la crisis. La crisis de las ISAPRE se asustó harto, se estaba haciendo bastante de que iba a quedar, digamos, un descalabro a nivel salud, que todo el mundo iba a ir a FONASA. Entonces se generó un pánico en el sector. Bueno, como les digo, vamos a conversar en un rato más sobre la situación eh, que vamos a vivir en salud en el próximo periodo, a discutir más en profundidad sobre salud, ¿ya? Con Camilo Vázquez en la entrevista vamos a conversar con él. Pero quería comentarles que, por el contrario, en Colombia, país que también reprodujo el sistema de salud privado chileno, digamos, así como el sistema de pensiones. Colombia también tiene sistema de AFP y tiene un sistema de ISAPRE que allá se llaman EPS, Empresas Promotoras de Salud. Y en Colombia también las EPS estaban reportando problemas de incumplimiento de reservas técnicas, que es más o menos lo que había aquí, deuda con los operadores, falta de liquidez para operar, y también estaban generando un problema, una crisis financiera en el sector desde julio de 2023. Esta es la información que han dado a conocer algunos medios colombianos. Bueno, Petro, al contrario de lo que se hizo acá, eh, el gobierno colombiano intervino la salud privada en Colombia. Durante este mes, el presidente Petro intervino 6 ISAPRES colombianas. Ellas, como digo, allá se llaman EPS, ¿ya?
y responsabilizó a estas empresas de esta crisis, de generar esta crisis. Es así como el Estado se hizo responsable de la salud de 25 millones de colombianos afiliados a estas empresas. Este sistema propone que, bueno, esa es la situación en Colombia y saludamos un poco que allá se hayan buscado otra forma, digamos, de solucionar el tema de la crisis de la salud privada, digamos, porque como se impuso en un momento, allá buscar una solución más de intervención de la salud privada que de salvar a la salud, el negocio privado de las ISAPRES. Otro hecho ocurrido esta semana fue la absolución por parte de la justicia civil del delito de lavado de activos cometido por el ex comandante en jefe del ejército, lo que cayó para muchos como un balde de agua fría, digamos, para los que escuchamos desde hace años la danza de millones que defraudados al Estado por parte de los excomandantes en jefe desde Pinochet en adelante. El triunfo de la corrupción y la injusticia, pensamos todos. Pero al parecer no estaría todo perdido. La justicia civil absolvió al excomandante en jefe, como decíamos, Juan Miguel Fuentealba, por lavado activo, pero estableció malversación de caudales públicos, un delito que investiga la justicia civil. Se acreditó el uso de 10 millones mensuales para su casa, 6 millones al mes también para su uso personal y viáticos improcedentes de hasta $3.000 y un maletín con el que salió al terminar su ejercicio con 120 millones de pesos en efectivo cuando dejó el cargo. Esto fue acreditado por el juicio que como sabemos, lo absolvió por incapacidades, según lo que se plantearon las juezas de la Fiscalía, de confirmar los delitos a los que se le estaba acusando. Y finalmente, estando, digamos, según lo que se sabe, es que estando acreditados estos delitos, no sería el último juicio que vea Fuentealba, podría continuar su acusación a través de otras vías, porque los delitos ya están acreditados. Entonces, no todo está perdido en este caso. ¿Ya? Tampoco no terminamos la semana con tan malas noticias. Supimos de los estudiantes de la Universidad de Chile que nos devolvieron un poco la fe en la humanidad, porque respondieron a este llamado a solidarizar con lo que está sucediendo en Palestina, y realizar una fuerte manifestación con un acampe en la Casa Central de la institución de educación superior, llamando a las autoridades a romper relaciones con los planteles israelíes en condena al genocidio que perpetra el gobierno de Benjamín Netanyahu. Para conversar sobre esta manifestación y sobre las actividades, me dicen que ya está en el teléfono Valentina Lufín. Ella es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y queremos saludarla y escuchar más o menos que nos cuente en primera persona y cómo va esta manifestación, estas movilizaciones por la paz y en apoyo a Palestina. Catalina, ¿estás por ahí? Sí, por acá estoy. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Me confundí, disculpa, era Catalina y no Valentina. Disculpa. Sí, no pasa nada. Cuéntanos, ¿cómo va todo por la Casa Central y por las manifestaciones que se están generando a nivel estudiantil? Bueno, efectivamente, como mencionabas, las y los estudiantes de la universidad iniciamos una acción de solidaridad en respuesta a los múltiples acampes también que han habido al otro lado de la cordillera, en Norteamérica, en Europa, para mostrar nuestro apoyo a la causa palestina que hoy día está resistiendo los ataques israelíes. Esto nace a partir de un banderazo que fue el miércoles 15 de mayo, donde se conmemoraban también 76 años de la Nakba. Y lo que demandamos esencialmente es que la Universidad de Chile rompa los 3 convenios que a día de hoy están vigentes con instituciones académicas israelíes. Ya.
acláranos un poco, NAFCA, ¿qué para nuestros auditores, qué significa, digamos, el aniversario de la NAFCA? Bueno, el aniversario de la NAFCA, vale decir, cumplíamos 76 años de una fecha muy dura para el pueblo palestino, en donde se inició el desplazamiento forzado de su territorio, ¿no? A partir de la ocupación israelí y esta declaración de guerra, ¿no? Y es por eso también que nos pareció muy importante poder hacer una acción simbólica, un hito político, ese mismo día en el frontis de la Casa Central. Bien, ¿se han ido sumando otras facultades u otras universidades a esta actividad, a esta acción? O sea, a priori nosotros y nosotras estamos en contacto con varios comités de solidaridad por Palestina en otras universidades, en la Universidad Católica, en la Universidad Alberto Hurtado, en la USAT, porque consideramos que en la medida en que nos coordinamos y nos unimos, todas nuestras acciones tienen una mayor capacidad de transformación de la realidad. O sea, la Universidad de Chile no es la única que sostiene convenios con instituciones israelíes y que por lo tanto también afecta nuestra construcción del conocimiento, nuestra perspectiva, nuestro perfil de derechos humanos. Así que estamos sosteniendo relaciones con otras universidades. También el día de hoy sesiona el CONFECH en la Universidad Diego Portales en un par de horitas más, y es un punto de la tabla el conflicto de Palestina y qué tipo de manifestaciones de solidaridad podemos hacer desde el movimiento estudiantil nacional. Bien, entonces todavía no sabemos, ¿se podría sumar el CONFECH también a estas acciones a nivel nacional? Sí, ojalá, o sea, a priori, sí, a priori el CONFECH también sacó un comunicado y no hemos sido la única universidad que ha tenido manifestaciones alusivas a este tema. O sea, los estudiantes de la Universidad Católica hace un par de días atrás también realizaron un banderazo en el frontis, y la OSP le entregó al presidente una carta en donde expresaban la urgencia que tiene que el gobierno de Chile a día de hoy también rompa relaciones con el Estado de Israel, relaciones diplomáticas, económicas y militares. Entonces valoramos mucho que desde distintos frentes estudiantiles se estén llevando a cabo estas convocatorias. Perfecto. Entonces, sacándote un poco del tema, digamos, de Palestina, y reconociendo un poco que hace rato que no veíamos a los estudiantes organizados y activos por temas de interés nacional, bueno, en este caso internacional, digamos, pero ¿cómo está la salud del movimiento estudiantil en estos momentos? ¿Cuál es el problema que hace que los jóvenes estudiantes hayan bajado su nivel de manifestación y organización durante hace un par de años, digamos, que se está dando esto, ¿no? Sí, yo diría que hay hartos factores. O sea, si vemos los años más recientes, sin duda que están impregnados por los efectos de la pandemia, ¿no? Como el dejar de habitar las universidades nos quita también cierto empoderamiento que tenemos sobre la política que se discute dentro de ellas, pero más a largo plazo, yo creo que las y los estudiantes teníamos algo así como, quiero ser como muy cuidadoso en decirlo, pero una especie como de pérdida de foco, de agenda, en el sentido de que luego de las movilizaciones del 2011 y la reforma educacional que vino en el gobierno de Michelle Bachelet, impulsada por esas protestas callejeras, es que se consigue el avance parcial de la gratuidad, ¿no? Pero que tiene un impacto fuertísimo en la composición de las comunidades universitarias. Entonces, creo que luego de eso cuesta un poco vislumbrar como qué paso damos ahora, ¿no? Luego de que cambiamos algo tan grande dentro del sistema educacional chileno, cómo seguimos avanzando. Y eso contribuyó, a mi criterio al menos, que poco a poco nos fuéramos encerrando en demandas quizá un poco más geniales, relacionadas al bienestar, en ningún caso menos relevantes, pero que nos inhibían de tener una perspectiva de la educación más a nivel país, y más bien nos mirábamos a nosotros mismos y nuestros propios problemas como estudiantes. Ahora yo creo que poco a poco estamos superando esa dificultad y estamos saliendo a disputar la palestra nacional. Súper, me parece súper bien. ¿Y cuáles son los problemas que hoy los mueven, que hoy los motivan para estar ahí activos? Bueno, en primer lugar, algo que ha convocado y que es lo que conversábamos al inicio, el interés y la humanidad. Yo creo que es una causa, por sobre todo una causa por la humanidad, es la causa palestina. Al ver que también esto ha sido un movimiento internacional alrededor del globo. Y por otra parte, diría que ahora mismo estamos en proceso de elaboración del petitorio CONFECH, y una cosa a medular dentro de eso es el financiamiento de la educación superior. Hoy día hay universidades, instituciones que están en las zonas más extremas de nuestro país, como lo es la Universidad Austral, la Universidad Arturo Prat, que tienen una crisis financiera tremenda, o sea, que ha implicado el despido masivo de académicos y académicas,
la reducción de matrículas o de mallas también. Entonces nos enfrentamos a un momento crucial para el devenir de la educación superior, al menos en el futuro a corto plazo, en donde como estudiantes tenemos que tomar decisiones, ¿no? E impulsar a nuestro criterio un nuevo modelo de financiamiento por aportes basales del Estado, y que hoy día no nos deje a la deriva y que no deje por sobre todo a las regiones más extremas de nuestro país sin oferta y sin posibilidad de tener educación pública, ¿no? Y que se terminen trasladando de nuevo al centro del país. En fin, yo creo que hoy día al menos es como de las cosas que más nos convocan para estar hablando de educación superior pública. Claro, defender la educación superior pública, esa es una gran demanda. Catalina, te dejamos invitada para una próxima oportunidad, a ver si puedes venir acá al estudio a conversar más en profundidad sobre este tema, digamos, la educación pública, que incluso de repente se trata de igualar con la educación privada, digamos, la educación privada le está compitiendo y quitándole en este título, digamos, educación pública, aunque se trata, digamos, de que actúan sobre lo público, pero no es lo mismo, ¿no? Las universidades que son estatales o con financiamiento público que las privadas. Claro. Ese es un debate que se podríamos tener acá también. Sería muy interesante. Así que te dejamos invitada para una próxima oportunidad. Las felicitamos por las acciones que están impulsando y te agradecemos mucho el contacto. No, ustedes también, muchas gracias, y ojalá poder compartir allá en el estudio cuanto antes, a estar hablando de educación de nuevo. Eso. Muchísimas gracias. Hasta luego, a ustedes. Catalina. Chao. Chao. Bueno, ahí estuvimos con Catalina Lufín. Ella es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, de la FECH, la histórica FECH, y le mandamos un gran saludo a todo el movimiento, a todos los estudiantes que están impulsando esta manifestación en apoyo al pueblo palestino y a terminar ya con el genocidio que se está viendo contra su pueblo. Queremos irnos a un corte musical con un tema bastante significativo. Ya vamos a dejarlo en este momento con el tema Luchín del disco La Población, obra realizada por Víctor Jara en homenaje a los pobladores que realizaron la toma Herminda de la Victoria el año 1967 en la comuna de Cerro Navia. Comuna que hoy también vimos estos 2 días un desalojo tremendo de pobladores con niños, con ancianos, que fueron 140 familias que fueron desalojadas de una toma, de la toma justamente 17 de mayo, que es la fecha de hoy. Sin darles soluciones habitacionales, recibieron simplemente el desalojo y fueron enviadas, digamos, a su casa. Ese también no lo tenemos como tema, lo vamos a dejar para más adelante, el tema del derecho a la vivienda, porque en Chile cada vez más escaso este derecho, es más difícil, son más caros y no se soluciona con llamadas a los bancos a que baje las tasas de interés para prestar crédito hipotecario, sino por una verdadera política de vivienda. Así que los dejamos con este tremendo tema que fue muy significativo, digamos, por la toma de Herminda de la Victoria en Cerro Navia en el 1967. Estamos de vuelta en Debate Social en el 102.5 del dial FM en Radio Universidad de Chile. En su señal online nos pueden seguir y por streaming a través del YouTube de Canal Punto Social. Saludamos ahora aquí en este estudio a Camilo Vaz, padre de Benjamín y Eloísa, que justamente estábamos hablando recién de los hijos, médico de familia y comunidad, especialista en salud pública, académico del programa de salud colectiva y medicina social de la Escuela de Salud Pública Salvador Allende de la Universidad de Chile. ¿Así se llama la escuela? Así se llama la escuela. Qué bien, o sea, de repente uno echa de menos, de repente como que no espera que aparezcan estos nombres en lugares como la Universidad de Chile. Así que qué bien, bien merecido además, porque Salvador Allende fue uno de los que impulsó la salud pública. Un gran saludista, claro. Claro, y eso lo tiene muy merecido. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para hablar sobre salud, sobre la ley corta de ISAPRE, pero sobre salud en general.
¿Qué te pareció esta semana cuando se terminó todo el capítulo de tira y afloja entre, bueno, más tiras que más aflojas que tiras en realidad? Parece. Claro, en realidad se entregó, salvo esto de la mutualización, que fue lo único que se impidió, porque ya habría sido demasiado descarado quizás. Sí. Que fue lo único que no se les permitió, pero en realidad las AFP, o sea, las ISAPRE quedaron muy contentas con este trato, ¿o qué dices? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que es lamentable lo que pasó. Finalmente primaron los intereses de las empresas, de las grandes empresas, por sobre lo de las personas. Si bien estamos hablando del sistema privado asegurador, que estamos aproximadamente el 15-16% de la población, pero de todas maneras hay un efecto, yo creo, primero simbólico en toda la ciudadanía, que es que el Parlamento efectivamente salva a las empresas en este caso, que fue un robo velado, pero finalmente recursos que son de las propias personas, que ahora más encima la solución es que se pague en mucho tiempo, se devuelve en mucho tiempo y además que sean los mismos personas que están en las ISAPRES que lo paguen antes. Claro, con el aumento de con los aumentos de 3 años de planes. Entonces, en realidad, digo que simbólicamente, a pesar de que efectivamente la gente de mayores recursos en el país están aseguradas en las ISAPRE, pero en realidad es algo que repercute primero simbólicamente para todo el resto, en términos de qué es lo que prevalece, la justicia hacia las personas o finalmente el negocio. Y es complejo porque, de hecho, algunos postulan que también tiene algunos vicios de inconstitucionalidad el hecho de que en Chile lo que prevalece es la propiedad privada, lamentablemente, y aquí lo que hay es que hay una usurpación de parte de las ISAPRES de algo que es propiedad de los propios usuarios o beneficiarios. Entonces, es bien compleja la situación. Y, como se dice, es una medida, entre comillas, parche, porque en realidad, desde el punto de vista de la salud pública, las ISAPRES nunca debían haber existido. Ese es el tema. Porque se instala un modelo que, a diferencia de las AFP, no fue copiado por nadie, salvo Colombia, parecido, pero ni siquiera igual, donde no hay seguridad social, que es lo que debería primar tanto para las pensiones como para la salud. Es muy anecdótico el caso de las ISAPRES porque finalmente una empresa privada que actúa con lógica privada, no pública, porque existen seguros sociales de salud en otros países, en Europa, por ejemplo, pero que actúan hacia la seguridad social, hacia un bienestar de la comunidad. En cambio, las ISAPRES lo que hacen es apropiarse y no solidarizar esos recursos. Entonces, nadie quiere copiar el ejemplo de las ISAPRES y claramente es obvio que no deberían seguir existiendo. Claro, acá tú hablabas de efectos simbólicos y son múltiples los efectos simbólicos, porque durante todo este periodo se instaló la necesidad, incluso casi el miedo en la población de que si quiebran, claro, va a afectar también a la salud pública, a la salud en FONASA, a la salud. Sí. Ya, entonces se instaló y el discurso y empezaron todos a repetir lo mismo. O sea, el problema era que parlamentarios seguían diciendo lo mismo, y ahora incluso cuando se da esta ley corta, tratan de evitar la palabra perdonazo, incluso salió el gobierno a decir, no, esto no es un perdonazo, que a todas luces es un perdonazo, pero diciendo que, bueno, ahora ya solucionamos este problema y vamos ahora por una reforma, pero solucionar el problema entregándole el negocio, fortaleciendo el negocio de la salud, ¿ya? Sí. Y ahora esperan generar una reforma, pero sobre estas bases, que simbólicamente lo que tú planteas también es que se fortalece me gustó un término que he inventado, que generaron la isaprización de la salud, claro, porque finalmente lo que se instaló con la ley corta también es la instalación de un copago, de un seguro complementario, claro, más allá del 7%, entonces se tiene que pagar. Entonces va a haber una salud, tú para tener mejor salud vas a tener que pagar más. Claro, es la lógica de la salud como un negocio y no la salud como un derecho. Y que va también en contra de la evidencia, yo creo que mundial, de lo que es un buen sistema de salud.
Un buen sistema de salud en el mundo, los mejores sistemas de salud son sistemas públicos fuertes. En Europa, fundamentalmente, Brasil también tiene un sistema público bien interesante, y en otros lugares hay sistemas públicos fundamentalmente fuertes. ¿Y por qué? Porque la salud no puede ser vista como un negocio, no cumple las reglas del mercado, porque una persona es capaz de endeudarse, pagar lo que sea para estar sano o estar bien. Entonces, no se puede involucrar, no puede ser lo mismo comprar un lápiz que comprar un medicamento, por ejemplo, porque tiene fines diferentes. Y en Chile, lamentablemente, yo creo que lo que tú dices es cierto, lamentablemente, que es que lo que se instala también es que para acceder a una mejor salud es fundamental tener un sistema privado prestador. Y hay otra cosa. El sistema público de Chile, tenemos por un lado a FONASA, que tiene a más de 16 millones de personas en Chile, un gran sistema de fondo público, y el sistema público prestador, o los hospitales y los consultorios, que funcionan efectivamente. El tema es que desde la dictadura en adelante no hemos contado con los recursos suficientes para poder otorgar mejores prestaciones, con más número, y por eso las listas de espera. Pero no es porque el sistema público prestador, no es porque los hospitales y consultorios lo hagamos mal, no es que seamos flojos, sino que trabajamos mucho con lo poco que tenemos. Ese es un problema porque, claro, si te dicen no sé, el 17% de la población que está en ISAPRE más o menos, claro, que equivalen a 2,5 millones en estos momentos, y bajando, porque cada vez está la gente recurriendo más a FONASA, digamos. Exacto. El temor es porque tú llegas a una salud que está totalmente deteriorada porque la han empobrecido, o sea, finalmente le han quitado recursos para trasladarlo a la salud privada. Sí. Entonces, ¿cómo te imaginas que debería ser el fortalecer la salud pública? Porque el problema es que cuando te plantean las autoridades, no, vamos a fortalecer y vamos a generar otros hospitales, y los concesionan a privados. Claro. ¿Ya? Entonces, finalmente la lógica que hay aquí siempre es meter plata pública hacia los privados y no fortalecer lo público en general, digamos. Sí, y además tratar de administrar el sistema público como si fuera una entidad privada, como si fuera una empresa, lo que se llama la nueva gestión pública, que finalmente no ha dado resultados. Extremos de eso se han dado en nuestro país. Yo fui dirigente del colegio médico, conversando con unos colegas de la urgencia del Hospital Salvador, un hospital bien grande y acá muy cerca. Los colegas recién egresados me decían que no se podían, iban a querer contratarse en el hospital para trabajar en la urgencia, y estamos hablando de hace 10 años más o menos, y el hospital le decía, no lo podemos contratar, ustedes se tienen que contratar a través de una empresa externa. Estamos hablando de sistema público. Claro. Y están las concesiones de hospitales, que todo, de alguna manera, es como meter el mercado, la administración mercantil dentro del sistema público, y claramente eso no funciona, no lo hace mejor ni más eficiente. Lo que le hace mejor y más eficiente es tener los recursos suficientes. Y en términos así de cifras concretas, la misma Organización Mundial de la Salud refiere que un sistema público, para ser suficiente, debiera recibir el 6% del Producto Interno Bruto del país. Es lo mismo si el país es rico, mediano, es el esfuerzo que hace cada país, su 6% mínimo, al sistema público. Nosotros tenemos el 5%. O sea, pero estamos muy cerca. O sea, años de años hemos estado subiendo muy de a poco. Claro, pero la trampa que yo veo también ahí es que, no sé si será el caso, para que tú me despejes la duda, este 5% del PIB a salud, me imagino que contempla también lo que se entrega a los privados para solucionar los problemas de salud. Y ese es un problema importante. Porque ahí se desvían y no van a mejorar hospitales, a contratar médicos y personal necesario. Me imagino que por ahí, o sea, claro, las cifras aguantan todo. Exactamente, porque lo que uno hubiese esperado en realidad que hubiese habido después del término de la dictadura era revertir el proceso privatizador, y que de alguna manera fragmentó y desfinanció el sistema público de salud en este caso. Y lo que ocurrió con el auge fue lo contrario. Lo que ocurrió con el auge fue con la excusa de tener enfermedades garantizadas supuestamente por ley, que finalmente recursos importantes desde FONASA van a parar al sistema privado prestador, desde los servicios de salud y hospitales van a parar allá. Entonces, el efecto de la última reforma de salud en Chile fue nefasto para el sistema público, fue debilitarlo más. Y
como dices, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo contrario, hay que fortalecer el sistema público, porque como digo, el sistema público es bien eficiente, pero con subfinanciado no alcanza a dar abasto para la población que tenemos. Claro. Recordémosle, tratemos de hacer memoria y ayudar a los auditores a enfocarse, porque finalmente la dictadura instaló las ISAPRES, o sea, generó este mercado de la salud donde se le entrega el 7% que debería ir a un fondo público, un fondo común, se desvía, digamos, hacia los privados. Eso fue durante la dictadura, pero fue en el 2000, con Lagos a la cabeza, que se impulsó esta reforma, la última reforma a la salud, donde se separaron el auge, que en un comienzo eran 56 enfermedades, después 80, después, ahora ya no sé muy bien. 87. Ahora son 87. Enfermedades que estaban cubiertas, pero que a mí me llamó la atención. Yo trabajaba para un medio escrito en esa época y me tocó reportear toda la batalla contra el auge, porque ahí estaban todos los trabajadores de la salud, desde los médicos hasta los trabajadores, hasta la Confenat, que aglutinaba, y era una muy potente, aglutinaba todas las FENAT, ahora están todas divididas, pero en esa época era una sola, y era el Congreso que estaba todos contra el auge, porque generaba una canasta, una prestación que era medible, eran tantas enfermedades, un paquete de enfermedades que decía, esto cuesta tanto, y era el primer paso para trasladarlo a la venta a la salud privada. Sí, eso es lo que ha ocurrido. Eso fue. Sí. O sea, a partir del Lago fue el que profundizó entonces. A partir de la reforma, que en vez de, como decía, tratar de fortalecer el sistema público, porque eso es lo que supuestamente el mensaje presidencial de Lagos era, vamos a tener una salud de mayor calidad, en fin, vamos a fortalecer la atención primaria, cosa que no ocurrió. Yo trabajo en atención primaria, lamentablemente no ocurrió, y vamos de alguna manera a disminuir la inequidad, cosa que todavía no ha pasado. Estamos hablando 20 años después de la reforma, la inequidad aumenta. Vamos a mejorar entonces los indicadores, y yo creo que el principal resultado con la reforma, que antes se llamaba AUGE, porque es acceso universal, pero como no es universal, se cambia a GES, de Garantías Explícitas en Salud. Y el principal resultado ha sido disminuir las prestaciones en el sistema público, sobre todo que tiene que ver con el traspaso de grandes cantidades de recursos al sistema privado. ¿Y cómo lo hace? Como son enfermedades garantizadas, se tiene que cumplir plazos, y a pesar de que, además, lo otro que no se cumplió fue que se suponía que las enfermedades GES iban a mejorar, iban a ser más rápidas, pero las no GES no iban a retrasarse. Esa era la promesa, y por eso aumentaron los recursos. ¿Y qué es lo que vimos? Que efectivamente las enfermedades, el resto de las enfermedades se retrasan. Y esas son las largas listas de espera. Claro. Entonces, ni siquiera se cumple con eso. Entonces, como las enfermedades GES tienen un plazo, lo que hace es que si el sistema público no puede responder porque tiene que hacerse cargo de todo, finalmente se termina pagando mucho más caro a el sistema privado. Claro, a precio de privado, digamos, lo que cuesta solucionar un problema GES en un hospital, es doble o triple en el sistema Eso privado. Se está mejorando ahora, ¿Ya? Porque se está intentando que efectivamente no haya esa diferencia tan grande. Entonces se están buscando mecanismos donde finalmente lleguemos a algo que es un poco más justo, que es que si al hospital público se le paga tanto, al privado también se le pague lo mismo, porque si no, esto en ningún momento va a parar. Claro. Se está tratando de mejorar ese mecanismo. Durante el COVID, ¿no? O sea, igual ahí le pusieron un tope no sé si será ahí donde empezaron a ponerle tope al costo, pero igual era muy elevado en relación a lo que, un tope al pago que podían hacer, o al cobre que podían hacer los privados al sector público. ¿Qué es lo que hacen los sistemas públicos en general? O sea, hay economistas de salud que miran nuestro país y dicen que no encuentran cómo es posible que finalmente se le pague más al privado que al público, porque el público tiene que financiar toda la infraestructura, carreras funcionarias. En otros países lo privado es más barato y es secundario, es como lo último que se ocupa, porque el sistema público es suficientemente fuerte. En cambio, en nuestro país lo que ha pasado es que se ha ido tratando de ordenar el sistema y finalmente intentar privilegiar lo público antes de lo privado.
Pero eso, lamentablemente, y ahí va el tema de por qué la campaña del terror de las ISAPRES hizo tanta mella en la población, es decir, bueno, el sistema público prestador, los hospitales y consultorios no son suficientes, entonces, ¿qué pasa si es que los prestadores privados, las clínicas, empiezan a caer porque caen las ISAPRES, porque están integradas? Y el tema es que, si uno analiza, en realidad nos damos cuenta que el sistema privado hoy día en Chile de salud está siendo ocupado por una cantidad importante de personas de FONASA. Entonces, que de alguna manera han tenido que recurrir, pagando de su bolsillo, además con copago desde FONASA, porque no tenemos un sistema público suficientemente robusto. Entonces, no es verdad que los prestadores privados van a caer porque sí. O sea, en el sistema de salud mixto que hemos estado durante varias décadas, finalmente las personas de FONASA resuelven problemas en el sistema privado también. Y ahí es donde viene esta modalidad que se llama... Sí, la de libre elección desde el año 68, pero la que se instala ahora, que es la de cobertura complementaria. Fundamentalmente, ¿para qué? Primero, porque, como decía, el sistema público, como no tiene suficientes recursos, si efectivamente se traspasa una cantidad importante de personas de ISAPRE a FONASA de una vez, es difícil que haya menos listas de espera, porque en los hospitales y en los consultorios estamos de alguna manera bien exigidos. Entonces, momentáneamente, la idea es que los sistemas funcionen en paralelo, por decirlo así, pero que eso no genere que la modalidad de libre elección desfinancie tanto a FONASA. Y se establece esta especie de seguro. Pero como bien decías tú, esto en la lógica de un país que su sistema público de salud ha estado muy desfinanciado durante ya 50 años. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero, lo que debería hacerse es efectivamente fortalecer nuestro sistema público, como primera cosa. Fortalecerlo, pero inyectar recursos. Exactamente. Concretos, ¿no? Recursos concretos, se hace el cálculo de que faltan 15.000 camas, por ejemplo, para el sistema público. Uno dice, claro, de un día para otro no vamos a tener hospitales, pero sí podemos hacer, y se han ido aumentando progresivamente, la instalación de camas hospitalarias. Entonces, tenemos que hacer un plan que nos permita que de aquí a unos 10 años nosotros digamos, bueno, tenemos las camas suficientes. Pero eso, que lo de hoy día, lo venimos diciendo hace 10 o 15 años atrás. Claro. Entonces, hemos estado perdiendo capacidades progresivamente y en ningún momento se ha hecho un planteamiento de que diga efectivamente vamos a fortalecer el sistema público de verdad, con cosas concretas. Porque se construyen hospitales, o sea, hay incluso de repente hay hospitales que están nuevos, vacíos, pero o sea, falta gente, faltan médicos, faltan... siempre hablan los trabajadores profesionales de la salud que están saturados, que falta gente, o sea, falta financiamiento y a la salud pública como para generar un mayor, no sé, para que sea más efectiva, más eficiente. Eso no está. ¿Qué te parece esta modalidad de cobro, cómo le dice la MCC? La modalidad de cobertura complementaria. ¿Podría quedarse? Porque finalmente estamos en un país donde no hay peleas que se den, o sea, no sé, sobre todo desde las autoridades, si se queda, puede quedarse la modalidad, claro. Y esto generaría, ya el FONASA pasaría a ser un seguro también, algo raro, digamos, incluso alguien decía que ya sería, la seguridad social, terminaría la seguridad social en el área de la salud también. Bueno, ahí hay dos aspectos. Primero, tiene que ver con el tema de dónde salen los recursos para el sistema de salud. Claro. Y ahí yo creo que, bueno, y hay 2 o 3 alternativas en realidad. Los países que son más eficientes son los que tienen, como decíamos, un sistema público fuerte, robusto. ¿Y cómo lo hacen? En general, el sistema más simple es el financiado por impuestos generales, no con cotizaciones de trabajadores y trabajadoras. ¿Y por qué? Porque los sistemas que son financiados a través de cotizaciones, el problema es que de partida ya establece la diferencia entre los que trabajan o las que trabajan y los que no trabajan, que habitualmente los que no trabajan tienen una peor calidad. Claro. Los países lo que han hecho es decir, bueno, entonces tenemos un solo sistema.
y no se financia por las cotizaciones, se financia por impuestos generales. Y los impuestos generales los pagamos todos y todas. Así que al momento de atenderse, a uno no le van a cobrar nada, pero va a ser atendido el que lo necesita, independiente de cuánta plata tenga. Esos sistemas son muy eficientes, como en Inglaterra, España, en fin. Entonces, yo creo que la primera discusión es ver qué es lo que va a suceder, efectivamente, con el financiamiento del sistema. O sea, de partida debería, el 7% que va a los privados debería dejar de ir a los privados, digamos, exactamente. Porque esa es una plata que se pierde, digamos. Sí, exactamente. Es un ahorro porque o sea, la gente que está en ISAPRE, ahí hacen el descreme, entonces solamente los sanitos, la gente bueno, los hombres jóvenes, sanitos, son los que están... Sí, mientras existen las ISAPRE, vamos a tener dos tipos de ciudadanos o ciudadanas, los que se atienden en el sistema privado y los que se atienden en el sistema público. Y eso claramente no es justo, no es de un país que quiere integrarse, no es un país que quiere ser justo, que quiere ser, de alguna manera, tener una sola calidad de ciudadanos y ciudadanas. Ahí tenemos un problema. Entonces, ya, creo que eso va a dar para una discusión importante. Es probable que alguna ISAPRE termine cerrando, porque no le va a convenir seguir con el negocio. Finalmente, como lo ven como un negocio, no le va a convenir. Quizás se pase al negocio asegurador de segundo piso. Pero yo creo que primero hay que establecer como país qué concepción tenemos de la salud, lo que tú dices. O sea, efectivamente, queremos una salud para todos y todas, y si lo queremos que sea de calidad para todos y todas, tenemos que tener un solo sistema fuerte. Lo segundo son qué podemos hacer de aquí hasta que nuestro sistema público de salud sea suficiente, sea robusto, porque han pasado muchos años porque ya el daño está hecho. Exacto. Hay un daño hecho al sistema público, sí. Tremendo, porque está totalmente desfinanciado por el traspaso a los privados. Y eso está claro, o sea, hay que hacer una transición, pero clara y que no se vaya a quedar pegada en esa transición. Sí. Y nosotros en Chile incluso tenemos historia de haber tenido un sistema público digno, fuerte, como fue todo el periodo del Servicio Nacional de Salud, del año 52 en adelante. O sea, los mejores médicos, médicas, equipos estaban en el hospital público. Claro. Además de que Chile tiene como una tradición, se le respeta afuera por el sistema de salud público que tuvo hasta el 70. Exactamente. Y los países, nuevamente, los países que tienen buenos sistemas de salud, pasa lo mismo. Las personas prefieren primero ir al hospital que ir al sistema privado. Pasó con los presidentes de España, de Inglaterra, exactamente. Cuando COVID. Eso. Entonces, ese es el sistema de salud que necesitamos. ¿Qué es lo que pasa también en Chile en regiones más pequeñas? O sea, en regiones más pequeñas, como no es negocio la salud, las personas van al sistema público, y es un buen sistema público, financiado igual que en todo el país, pero hacemos lo que puede, lo que se puede. Para el intermedio, ¿cuál es el tema? Que, como decía, como no es posible hoy día que todas las personas que lleguen a FONASA se atiendan en la red pública, se establece este sistema donde finalmente las personas que son, sobre todo las personas de ISAPRE, que se han atendido históricamente en el sistema privado, van a poder seguir haciéndolo, sin que genere un costo mayor, por decirlo así, a FONASA, que es lo que se quiere buscar. Ahora, la decisión de si esos recursos van a invertirse en el sistema público o no, eso no está claro. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Es que se determina un presupuesto con la ley de presupuesto del país para FONASA, para el sistema público, independiente de las personas que aumenten. Entonces, la primera discusión yo creo que hay que dar es eso. Si finalmente que haya una mayor cantidad de personas en FONASA va a generar o no que esos recursos se inviertan en el sistema público. Si lo hacemos, yo creo que sí tenemos la posibilidad de llegar a tener en algún momento un sistema público fuerte. ¿En qué va la reforma que pretenden presentar en octubre por ahí? ¿Por dónde? Porque el problema está en que parten de lo que tenemos, estamos regidos por la parte ideológica, como le decíamos delante, de la derecha y del neoliberalismo a ultranza. Entonces, si nos vamos por ahí, vamos a tener más de lo mismo. Tenemos que mirar hacia otro lado, tenemos que salir del... Yo creo lo mismo. La propuesta de la actual administración, del actual gobierno, era que fuéramos hacia un fondo único, sin ISAPRE. O sea, que todos los recursos
impuestos generales y también cotizaciones de trabajadores y trabajadoras en un solo fondo para que después eso se reflejara en la atención de la población. Y no varios seguros. Pero yo creo que lamentablemente lo que sucedió esta semana da la impresión de que iríamos hacia lo que se llama el multiseguro. O sea, que se cambien quizás la forma de las ISAPRES, pero queden igual algunos seguros privados. Y un seguro público por otro lado, que no es lo mejor, no es eficiente. Eso separa a las personas de los que tienen más plata que en el seguro privado, los que no. Y lo ideal en realidad sería que si fuéramos hacia la integración, que eso es lo que, como digo, está dentro de las promesas del plan de gobierno. Y eso está vigente. Ya deberíamos ir, claro. Sí. Está el tema, digamos, de que los fondos, el gobierno siempre dice que un paso que dio es el copago cero en FONASA. ¿Ha servido de algo en FONASA eso? Sí. El copago cero en la letra D. Porque C y D. Yo tengo D y no me ha servido de nada. Lo que pasa es que también simbólicamente yo creo que es muy potente. El año 90, por ahí se dejó de cobrar. Tenemos que cortar igual, pero así que no sé si rápidamente. El año 90 se dejó de cobrar en los consultorios, claro, independiente de qué letra de FONASA. Pero se mantuvo cobrando a las personas de FONASA C y D en los hospitales hasta menos de 2 años atrás. Entonces, si uno piensa en un sistema público fuerte, en realidad las personas no debieran pagar cuando lo necesitan. Claro. Entonces, yo creo que es una muy buena medida. ¿Y cómo deberíamos avanzar? Bueno, fortalezcamos el sistema público, construyamos más hospitales, más consultorios y que las personas puedan llegar y que no tengan que pagar. Eso. Bueno, hay que pensar un nuevo sistema de salud y fue un aporte que desde este programa para ir dándole vuelta, sacándonos la idea del mercado, porque eso finalmente estamos, la salud-mercado, salud-mercado. Hasta el próximo viernes en otra interesante conversación en Debate Social. Nos vemos, chao.